Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a esta charla con el autor Tecnologías de la Información y la Comunicación en el campo de la salud pública. Esta charla es una articulación de la e-Biblioteca, la Escuela de Ciencias de la Salud y Editorial Médica Panamericana. En esta importante charla nos va a estar acompañando el doctor Jairo Reinales Londoño. Él es médico cirujano, magíster en salud pública, programa de certificación en epidemiología para gerentes de la salud pública, Escuela de Salud Pública Bloomberg Johns Hopkins y Organización Panamericana de la Salud, pasantía en administración hospitalaria, Hospital Saint Luke's, San Francisco, California, Estados Unidos, diplomado en docencia universitaria, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, máster en dirección y gestión de los sistemas de seguridad social, Alcalá de Henares, profesor de sistemas de información, administración hospitalaria y mejoramiento de la calidad, Universidad del Rosario y Universidad de Cartagena, consultor internacional, director de operaciones del Centro de Atención e Investigación Médica CAIMED, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Bogotá, Colombia. Doctor Jairo, agradecemos este espacio que nos brindas en nuestra comunidad académica de la UNAD. Te damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Ángela. Muchas gracias por esa presentación que me pone como en aprietos, porque uno cuando la escucha de otra persona dice, uy, el mundo de cosas por dónde pasaron, en qué momento ocurrieron. Pero bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tener la Universidad Nacional Abierta a Distancia, estos espacios para compartir contenidos, para compartir ideas en un proceso académico que requiere de la suma de muchas mentes para poder construir eso que queremos del ámbito de la salud en particular. Yo planteo esta conversación, digamos, en un escenario de la tecnología y hablo de las tecnologías relacionadas con la información y la comunicación. Porque una tecnología de la información que no se comunique asertivamente y adecuadamente, pues no va a rendir los frutos que se esperan. Entonces, la comunicación hace parte muy indispensable del proceso de tecnología en el ámbito de los recursos que son hoy absolutamente abrumadores. Y lo enmarco en el campo de la salud pública. Pero quiero un poco, digamos, como advertir que la frase salud pública puede hacer referencia a muchos tópicos. Hay muchos autores que lo han discutido desde muchas perspectivas, pero en términos generales hablamos de salud pública, todo lo que compete con la salud, ¿sí? Lo público por la institucionalidad de lo público porque es volumen público, lo público porque muchas veces asumimos que la salud pública es solamente responsabilidad del gobierno. Sí, nos vamos a ver salud pública en un contexto muy grande, o sea, desde la perspectiva de promover, de prevenir, de tratar, de recuperar, de paliar cualquier evento que ocurra en una persona. Y hay un punto de inflexión en todo este tema de la tecnología, porque se ha venido acuñando un término de revolución tecnológica en el sector salud, que tiene una vinculación bastante, digamos, explícita con todo el auge de la tecnología durante la pandemia de la COVID-19. Eh, realmente ocurre, más bien es un ejercicio de apertura a un colectivo de personas, ¿cierto? Tanto profesionales de la salud como población en general, que requirieron conectarse, que requirieron conversar. Y eso fue desarrollando innumerables recursos para la conectividad, ¿cierto? Porque digamos que a partir de 1950 se empezó a hablar de inteligencia artificial. O sea, llevamos 75 años hablando de inteligencia artificial y eso empieza cuando el uso de la computadora se emplea para simular comportamientos, para simular pensamientos críticos.
Particularmente en el escenario de la COVID cogió mucha fuerza porque se trabajó en realidad aumentada, ¿cierto? Y realidad aumentada en el campo de la radiología, para poder distinguir las imágenes que comprometían el pulmón en el marco de la neumonía asociada por una lesión pulmonar como fue la que se causó a partir de la reacción inflamatoria de la COVID, del SARS-CoV-2. Y cómo se pudo diferenciar a través de inteligencia artificial qué patología neumónica era realmente atribuible al virus y qué patología neumónica era atribuible a otras características. Es absolutamente claro la diferencia que hay entre una neumonía asociada a un virus, en este caso el SARS-CoV-2, y una neumonía asociada a una bacteria, a un hongo, a un proceso químico. Y eso permitió mucho más rápidamente precisar, por supuesto, el esquema terapéutico. Aparecen en 1966 lo que llamamos los chatbots, que son unos receptores de data que empiezan a ser utilizados para hacer triage en cuanto a las manifestaciones de los síntomas de las personas y cómo esa manifestación sintomática orientaba una intervención en salud, orientaba la asignación de un turno. ¿Sí? En 1966, MIT, el Estudio Tecnológico de Massachusetts, desarrolla un chat que se llamó ELISA, que empezó a generar unos espacios para saber quién debería tener el primer turno debido un poco a sus características en función de los síntomas. En el 66 también aparece la robótica, ¿cierto? Aparece en el Instituto de Investigación de Stanford un desarrollo que intentaba generar medición de temperaturas y eso empezaba a generar las necesidades de protección por aumento o por disminución de la temperatura de las personas que estaban ubicadas en un espacio específico. Ya en el 88 aparece la telesalud. Y a partir de la telesalud se habla de la teleconsulta y se habla de la teleeducación, 1988. Y hay unos ejercicios muy interesantes de esa época que se surgieron en Argentina que empezaron a proveer, digamos, una alternativa para poder conectarse con personas que no tenían acceso o estaban realmente en sitios muy remotos en donde no había la posibilidad de contar con profesionales de la salud. Aparecen los blockchain, que son esa cadena de bloques que generan, digamos, una protección criptográfica muy segura y que trabaja mucho en el tema de registros médicos electrónicos. ¿Sí? Ya hoy las historias clínicas electrónicas tienen estos blockchain que generan, digamos, una protección adicional de la data que existe ahí, entendiendo que es información reservada de la persona. Eso va generando una serie de elementos que nos introducen en un tema que se vuelve absolutamente importante empezar a descifrarlo. Y es que tenemos que hablar del futuro de la gestión en salud, ¿cierto? Y entonces hay en ese escenario unas tendencias que están siendo impulsadas por las personas, que están siendo impulsadas por la sociedad. Se está hablando de una atención personalizada. Ya hay movimientos muy grandes. El presidente de la Asociación Mundial de Medicina Basada en la Persona es un médico psiquiatra colombiano, en donde el foco del individuo se vuelve absolutamente relevante en el escenario de la atención, porque cada vez aprendemos más que el individuo es un sujeto único e irrepetible. Y en esa condición, cualquier manifestación clínica será única en él y amerita una visión mucho más personalizada. Una acción que está conduciendo indudablemente al tema de la prevención, ¿cierto? Hay corrientes muy fuertes. Vamos a mirar que incluso hay dispositivos tecnológicos que están acompañando ese proceso de prevención. Una salud más digital y más humana, ¿sí? Y cuando hablamos del humano, estamos hablando de lo personalizado, estamos hablando un poco de lo que se entiende por el individuo ser integral, el holístico, ¿cierto? Es un sujeto que lo conforman una cantidad permítame la expresión, de piezas anatómicas que en conjunto permiten que haya una dinámica en función de ese ser humano. Y por supuesto, una tendencia en salud que se integre con la vida cotidiana. La vida cotidiana que estamos cursando actualmente está generando serias repercusiones en el ser humano.
el estrés, la tensión, la movilidad, la contaminación, la ingesta de alimentos no nutritivos, ¿cierto? Toda esta cantidad de alimentos ultraprocesados que hacen parte de la vida cotidiana está generando afectaciones muy, muy serias en el individuo. Aparece en ese escenario, digamos, qué elementos son facilitadores para acercarnos a entender las tendencias que se están viviendo en este momento. Y entonces, ¿qué encontramos? Marcos normativos, ¿sí? Hay un proceso casi que global de reforma de sistemas de salud. Nosotros estamos viviendo una reforma del sistema de salud con una serie de características de todo tipo, ¿cierto? Que pretenden buscar unas oportunidades. Se dan o no se dan, depende por supuesto de ese proceso en el que se va primero elaborando, segundo revisando, tercero aprobando, después promulgando y después implementando lo que surja en el marco de una nueva norma, en este caso una ley. Los modelos de gestión, ¿sí? Modelos de gestión basados en atención a las personas, modelos de gestión basados en prevención y promoción, ¿cierto? Nosotros tenemos en Colombia particularmente un modelo muy basado en la enfermedad. Es un modelo muy asistencialista del enfermo, ¿cierto? Eso ha mostrado una serie de deficiencias que requiere, por supuesto, generar una dinámica distinta desde la perspectiva de modelos de atención. Entonces, si ese modelo de gestión se ha apalancado en costear, pagar, recuperar la inversión o el gasto a través de un modelo de gestión, pues se requieren modelos de atención más diferenciales, modelos de atención que hagan foco en el individuo como sujeto, ¿cierto? Porque casi que el reto, seguramente ustedes han escuchado de eso mucho más que yo, en el 1978 se formula de alma ata todo el concepto de atención primaria de la salud, ¿cierto? Llevamos 40 y pico de años y no vemos que hayan efectos contundentes en ese escenario. Por supuesto, plantea modelos financieros. Los modelos financieros basados en cuáles son las fuentes de financiamiento, de dónde sale el recurso, ¿sí? Entendiendo que en términos generales los gobiernos per se no producen recursos financieros. Los gobiernos per se administran recursos financieros que le aportan los contribuyentes, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Y aparece un facilitador que viene en ese auge de revolución tecnológica, que es todo lo que tiene que ver con tecnología de la información y la comunicación. Y entonces en ese escenario, pues se prevén unos resultados que están, por supuesto, orientados a que los servicios sean asequibles, ¿sí? Que yo pueda contar con un servicio porque tengo la oportunidad a través de un sistema de seguro, porque tengo la seguridad a partir de unos beneficios, porque tengo la seguridad, porque tengo el dinero, o sea, que yo pueda acceder al servicio. Un tema de accesibilidad en términos de distancias, en tema de recursos, en tema de oportunidades, ¿cierto? Yo tengo que poder ser asequible a una infraestructura de alta complejidad o de mediana complejidad o de baja complejidad, pero tiene que haber acceso, un acceso que no medie por barreras, sino que más bien medie por elementos que faciliten la oportunidad de la atención. Por supuesto, mejor salud, una mejor salud que está dada por muchísimas aristas, son demasiados los factores. Es perfectamente claro que el sistema de salud per se no garantiza salud. El sistema de salud tiene que sensibilizar, educar, informar al sujeto, porque el tema de la salud no es un tema del sector salud, ni de los profesionales de la salud, ni de los trabajadores de la salud. La salud es una relación que tiene una clara reciprocidad. Y aparece un concepto que es absolutamente importante y es la autorresponsabilidad. ¿Sí? A mí, ¿quién me cuida de no adquirir una infección? Yo, porque me protejo con un tapabocas, porque me protejo lavándome las manos, porque me cubro la boca y la nariz cuando estoy estornudando, estoy tosiendo, ¿cierto? Son elementos que se vuelven absolutamente necesarios en este ejercicio. Aparecen entonces, por ejemplo, en ese concepto de mejor salud, experiencias del ciudadano. ¿Sí? Ahí tenemos muchas experiencias recogidas a partir de muchos ejercicios, ¿sí? Yo he venido trabajando los 2 últimos años en personas con diabetes tipo 2
y he podido escuchar muchas experiencias de cómo este individuo que reconoce su enfermedad desde su perspectiva, de su creencia, empieza a generar una serie de comportamientos orientados a ver cómo me mejoro. Tenemos claro que la diabetes hoy per se no es curable, pero no podemos descartar en este escenario tecnológico tan violento, tan acelerado, que en algún momento determinado algunas enfermedades van a ser curables. Cuando habíamos las grandes enfermedades transmisibles, pensamos que no podían controlarse. Hoy las enfermedades transmisibles son controlables, sobre todo las enfermedades transmitidas por vectores, por virus, bacterias, ¿cierto? Hay una gran gama de antibióticos que también van apareciendo resistencias. Hoy las enfermedades crónicas no transmisibles, una hipertensión, una diabetes, el cáncer mismo, pues van a empezar a generar desarrollos desde la perspectiva de la tecnología que nos van a acercar, por supuesto, a controlarlas. Y en ese escenario aparecen lo que llamo yo la evolución del estatus paciente-ciudadano. Y permítame, uso la palabra paciente, no soy muy amigo de hablar de paciente per se porque connota un calificativo que se vuelve un displicente en muchos escenarios. Pero quiero trabajar la palabra paciente porque hay una rutina que se plantea ahí. Cuando hablamos del enfermo paciente, el rol en el proceso de atención de la persona, del enfermo, era muy pasivo. Él tenía muy poca capacidad de influenciar sobre el proceso de atención. Su fuente de información eran los profesionales de la salud y las relaciones sociales. Yo encuentro en este colectivo de personas con diabetes que son las relaciones sociales las que les aportan un conocimiento basado en creencias que muchas veces dista de lo que es lo técnico o lo científico, y eso genera una barrera, ¿cierto? Que no permite que la persona acceda a un comportamiento diferencial. Eso migra a un escenario de enfermo, persona y health, ¿sí? Donde la persona ya tiene una posibilidad de reaccionar, opina o cuestiona las decisiones y pasos que le proponen. Ya uno encuentra personas en la consulta médica que le dicen, doctor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo. Entonces hay que entrar en un diálogo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Mire, porque yo encontré en internet esto y esto y esto y esto y esto. Las personas llegan a la consulta habiendo revisado en su internet qué elementos pueden estar girando alrededor de lo que está sintiendo. Y eso se vuelve altamente peligroso si su fuente de información no es confiable, ¿cierto? Uno encuentra en internet muchísimas cosas que no son confiables. Y eso, por supuesto, va generando una cultura de la creencia alrededor de lo que ocurre. Porque entonces la fuente de información de estas personas, pues es el internet, las consultas que hacen a través de la red, ¿sí? Entonces, ese concepto de IGAD es el marco de la salud electrónica, ese uso de tecnologías, ¿cierto? Para intentar mejorar y facilitar la atención médica, que en un momento determinado pueden ser utilizadas como recurso para hacer educación en salud, ¿no? Van generando acciones, digamos, en el campo de la telemedicina, por supuesto, en el tema de aplicaciones de salud móviles, en portales de pacientes, en sistemas de información basados en evidencia. Pero estamos entrando ahora en el enfermo, persona y health, ¿sí? Ya no reacciona, ya propone actuaciones y solicita la elección de los profesionales. Cuando hay esa apertura, usted escoja a su profesional, ¿sí? Él ya empieza un poco a preguntar por los profesionales, el perfil de los profesionales, el comportamiento de los profesionales. Y eso empieza a marcar un elemento que lo hace él mucho más activo en su dinámica. Hoy estamos viendo cómo una consulta médica ya rompe ese formato de que yo escucho y ordeno. Ahora yo escucho, dialogo y asumo con la persona que estoy tratando un esquema terapéutico. Claro, es mi deber instruirlo sobre lo que tiene que recibir, sobre cómo lo tiene que recibir, sobre en qué condiciones lo tiene que recibir, ¿cierto? Ya esta persona tiene acceso, por supuesto, a través del Internet, pero a portales acreditados. Ya hay asociaciones de personas, llaman asociaciones de pacientes, que giran alrededor de patologías específicas y que han tenido un nivel de credibilidad mucho más fuerte porque se asocian comunidades virtuales
¿sí? Ya hay foros sociales en salud, dirigidos por personas que han entendido un poco esa necesidad de vincularse a un escenario que les procure más información. Porque hemos venido un poco identificando que el problema es un problema de información, pero es un problema por los medios de comunicación que se usan, ¿cierto? Entonces hay que generar un mecanismo que informe asertivamente, más en un proceso de educar que en un proceso de informar. O sea, las informaciones pueden ser muy resumidas. Nosotros vemos que el Internet hace mensajes muy puntuales y muy precisos. Y eso en un momento determinado puede ser, digamos, algo que quede en la cabeza de la persona y en su saber y entender asuma un comportamiento. Me decía alguna persona en mi consulta, no, es que yo tomo unas agüitas porque una vecina me dijo que esa matica que tenía yo en el jardín era buenísima para bajar el azúcar. Entonces yo me tomo esas maticas y ríase cómo me siento bien cuando me tomo la agüita. ¿Sí? ¿Qué componentes están jugando ahí con respecto a resolver su inquietud? Esto nos lleva, por supuesto, a entender que ese e-health, que hablamos un poco de salud en un concierto de mayor inteligencia, pues abarca más que el uso de la información, la integración de la inteligencia artificial. Y viene siendo en estos momentos un recurso que apasiona a todo el mundo, pero es un recurso que utilizado inadecuadamente puede producir bastantes problemas. Durante la época de pandemia, y más bien hacia el final de pandemia, se modeló conceptualmente un concepto en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación de evolución y revolución de las tecnologías. Y por supuesto se usó la COVID-19 como el referente. Y entonces eso plantea que en el marco de la evolución tecnológica va más veloz y más directa que la revolución del usuario, ¿sí? El usuario, digamos, es más cauteloso en un escenario de restricciones, muchas restricciones nos impuso la pandemia, iba más despacio, ¿cierto? Pero se fue incubando un escenario de revolución, donde ya la tecnología y el usuario van a misma velocidad, ¿sí? Porque se procura una salud digital que sea inclusiva. O sea, hoy tenemos acceso. ¿No me están escuchando bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, disculpen. Hoy estamos teniendo acceso a través del celular a cualquier cantidad de recursos, ¿cierto? Y si la persona además del celular tiene un computador, pues puede entrar a través del Internet a muchos portales y puede generar una apertura mucho más clara alrededor de eso. Entonces, ya estamos hablando de una salud digital inclusiva, pero que requiere, por supuesto, muchos elementos para que sea realmente bien utilizada. Porque eso estaría un poco en la mira de que proponga mejores escenarios de salud, ¿sí? Esto plantea dos elementos importantes. Un primer elemento importante es cómo, cómo se entiende, cómo se entiende esa evolución, ¿cierto? ¿Cómo se acepta esa evolución? Para ir, por supuesto, a escenarios que propongan a partir del entendimiento, confianza. A partir de la aceptación, sostenibilidad. ¿Sí? Pero hay unos factores que marcan la transición, ¿cierto? Y hoy la confianza está un poco mediada por temas como la infodemia, ¿sí? Hay demasiada información, buena, regular, mala y pésima, ¿cierto? ¿Cómo logramos esa confianza centrada en la persona? ¿Cómo logramos esa confianza a partir de los derechos humanos? Hoy se está hablando mucho de derechos humanos en el campo de la salud pública, ¿cierto? ¿Cómo logramos esa confianza? Porque nos orientamos a los resultados. Y por supuesto, ¿cómo logramos un mayor ancho de banda? Y eso es, digamos, un poco parafraseando el tema de tecnología, ¿cómo logro una apertura mental que a partir un poco de esa apertura se me genere toda esa confianza que requiero? Pero por supuesto, entonces hará sostenible esa transición todo el tema de gestión del cambio, ¿sí?
No hay nada más permanente en el ser humano que el cambio. El cambio no ocurre porque sí, el cambio ocurre todo el tiempo. Biológicamente, todos los días estamos cambiando. Y todo nuestro sistema, basado en cada una de las células diferenciadas de nuestro cuerpo, cambia. Nosotros, cada periodo de tiempo, somos un organismo nuevo, ¿sí? Porque se han recompuesto todas las células. Las células nacen, se mantienen, se reproducen y se mueren, ¿sí? Es un tema biológico. Esa transformación cultural, cómo miramos a una cultura basada en la protección, en la promoción, en la prevención, ¿cierto? Por supuesto, necesitamos políticas renovadas, necesitamos legislaciones mucho más actualizadas. Nosotros llevamos 30 años con un sistema de salud que, por supuesto, requiere ajustes importantes, más orientados a la atención de la persona que a la atención de la enfermedad. Indispensable, alfabetización digital, empezando por los trabajadores de salud y, por supuesto, por la población. Y espacios que permitan una conectividad mucho más inclusiva. Eso nos garantizará, por supuesto, esa participación de los grandes colectivos. En el campo de las tecnologías de la información y la comunicación en la salud pública hay unos aspectos que queremos tocarlos, digamos, como esos referentes grandes. Y algo que escuchamos con mucha frecuencia es la interoperabilidad de datos y de las historias clínicas. Cómo mi historia clínica está a disposición de un establecimiento y, por supuesto, de un profesional de la salud en cualquier momento. Colombia ha caminado en ese tema de una forma importante, ¿cierto? Hoy hay interoperabilidad en los hospitales de alta complejidad, hay que trabajar en interoperabilidad de los hospitales de baja y mediana complejidad, pero ya hay conectores que permiten que si usted tiene su atención en Bogotá y se va a pasear a la costa Caribe, pues en algún momento en uno de esos hospitales donde usted mande un servicio esté su historia clínica, porque está en un repositorio en el orden nacional que puede ser consultado de cualquier esfera a través de mecanismos, por supuesto, de aseguramiento de la data y de control de calidad, ¿no? Entonces, esos elementos van a permitir que los datos de las personas se compartan entre diferentes sistemas de salud, lo que por supuesto mejorará indudablemente la calidad de la atención médica y por supuesto reducirá los errores médicos. Cuando usted viene trabajando con una persona 2, 3 años el cuadro de diabetes, usted conoce la vida de esa persona. Pero si esa persona se va para la región Caribe o cualquier región en cualquier parte del mundo y hace una crisis, el médico que la esté recibiendo no va a conocer de su historial y no tiene dónde buscar el historial. Entonces tiene que recurrir a lo que la persona le diga. Y una persona en una fase aguda no siempre dice todos los elementos que ha habido alrededor de su enfermedad. Pero si yo encuentro en un hospital en la región Caribe, a través de la interoperabilidad, su historia clínica, ya me alimento de antecedentes que me pueden ayudar a hacer un diagnóstico más preciso y, por supuesto, una terapia mucho más favorable. Ayudar a las personas a tomar decisiones más informadas sobre su atención médica, ¿sí? Yo puedo tener acceso a mi historia clínica. Claro, la historia clínica es mía. Lo que pasa es que está en un repositorio. Hoy físicamente, porque si es en papel, en un establecimiento de salud. Electrónicamente en una nube o en un servidor, si es un tema electrónico. Pero yo tengo acceso a ese material, porque ese material es mío. La historia clínica es única y exclusivamente mía, ¿cierto? Yo la deposito en nuestros actores para que de alguna forma puedan ser más expeditos en la dinámica del servicio. Claro, hay unos requisitos de seguridad, hay unos estándares, los HL7, FHIR, que por supuesto tienen que garantizar, y en el marco de la legislación de cada país, que no son vulnerables, ¿sí? O sea, yo no puedo permitir que nadie vulnere los datos de mi historia clínica, no lo puedo permitir. Colombia tiene normatividad en eso de la privacidad de la información, del respeto por la información de las personas, y eso, por supuesto, requiere, en el marco de la tecnología, generar unos acoples y unos desarrollos muy importantes. Un segundo aspecto es este papel de asistente que juega la inteligencia artificial y cómo a partir de unos modelos de aprendizaje, los que llamamos los LLMS, ¿cierto? Son modelos de aprendizaje del lenguaje porque analizan, interpretan y generan texto. La IA que nosotros usamos hoy es una IA generativa. La magia de esa tecnología es que consulta en fracciones de milisegundos muchísimas fuentes. Y esas fuentes, a través de un proceso muy expedito de aprendizaje a partir del análisis y la interpretación, pues generan un texto, ¿cierto? Hay todo un concepto de aprendizaje automático en redes neuronales
y eso hace que estos asistentes sean más copilotos del personal de salud a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Porque cada vez la medicina exige decisiones más precisas, cada vez es mucho más complejo entender la administración clínica de una persona. Por eso se va cogiendo tanta fuerza el recurso tecnológico. Todo buscando la seguridad de la persona, ¿sí? Porque es que el error médico existe cuando hay la percepción subjetiva del individuo, pues la posibilidad de error es terriblemente alta, ¿cierto? ¿Ayudarán estos asistentes a los médicos y colaboradores a tomar decisiones más informadas y precisas? ¿Sí? Por supuesto, mejorará la eficiencia en los procesos de atención médica. Ponía el ejemplo de una imagen radiológica, de imagen de tórax, a partir de si es una afectación viral, bacteriana o micótica. ¿Sí? Hay una clara diferenciación en eso. A una persona sin mucha experticia puede pasársele entender que eso sea viral o sea bacteriano en fases iniciales. Y eso, por supuesto, va a generar un retardo en el efecto terapéutico. Pueden ayudar a las personas a buscar información sobre su salud, ¿cierto? Y entonces habrá que educar en ese ejercicio de aprendizaje digital a la persona a utilizar las fuentes de consulta. ¿Qué fuentes de consulta son realmente confiables? Un tercer elemento que aparece es la automatización de los procesos. Hay un tema que se llama la revolución es RPA, que es Robotic Process Automation, que habla de robots de software que automatizan tareas repetitivas. ¿Sí? Hay una regla. Cuando usted llega, se identifica, si se identifica, le asignan, si le asignan, lo atienden. Es una rutina que permite automatizar la dinámica, en este caso, por ejemplo, de admisión o de atención a un servicio de urgencias. ¿Sí? Eso, ya ahí no se requiere, espere, yo llamo a que me den la autorización, y es que no me contestan, y es que fue que no pasó, es que esto no paga. No, ese tema se supera a partir de entender que hay una reducción de las cargas de trabajo y mucha más precisión en la información que le llegue a la persona, tanto la institución como la persona que está requiriendo un servicio. Permite, por supuesto, a los profesionales de la salud enfocarse en tareas más importantes, ¿sí? La tarea del médico de llenar formularios y llenar formatos es importante, pero es mucho más importante percibir lo que la persona está expresando sintomatológicamente, clínicamente. ¿Le pongo más atención al dolor que me está relatando o le pongo más atención a llenar los formatos que me están pidiendo? Eso puede estandarizarse en formatos de RPA que generan, por supuesto, más dedicación del profesional a la dinámica clínica que a la dinámica administrativa. Dar de alta, por ejemplo, en los hospitales es un proceso muy mecanizado, es un proceso muy repetitivo, ¿cierto? Uno puede generar, ya hay experiencias en algunas instituciones hospitalarias, el doctor dio orden de alta. Eso surte un proceso administrativo. ¿Sí? La liberación de la cama, la entrega de la fórmula, la situación a control, el despacho de los medicamentos, eso ya puede automatizarse, ya no requiere de un médico que lo escriba en unos papeles, una enfermera que lo transcriba en unos formularios, darle las instrucciones, ¿sí? Ya es una dinámica mucho más expedita en la dinámica administrativa. Un elemento importante que viene trabajando desde hace mucho tiempo y ha pasado, digamos, cada vez a elementos más complejos, es todo este tema de los dispositivos portátiles que ayudan a monitorear la salud y que, por supuesto, proveen información para mejorar la atención. Los wearables, que son los teléfonos, las pulseras, las gafas. Hay una cantidad de dispositivos que se llaman vestibles que van generando alrededor de eso información. ¿Sí? Trabajamos con este grupo de personas con diabetes. Ya hay apps. Las apps son software, son programas para teléfonos celulares que usted le toma una foto a su plato de comida y le dice cuál es la carga calórica, o sea, qué cantidad de calorías se está comiendo. Si usted está comiendo algo, arroz, eso es almidón, eso es altamente contenido en glucosa, está consumiendo fibra, tiene muy poquita, prácticamente no tiene glucosa, tiene mucha fibra, la fibra no se absorbe en el intestino, entonces se descompone y favorece la flora bacteriana. Y hay proteína, entonces usted puede decir, yo me estoy comiendo en este plato 150 calorías, me estoy comiendo ese plato 1000 calorías. Y empieza un poco a generar la conciencia del individuo de cuál es el volumen de calorías que yo puedo consumir cuando tengo problemas para producir desde el páncreas una insulina que controle mi glucosa en sangre, ¿cierto?
Esos resultados que se obtienen pueden empezar a esbozar acciones de prevención primaria. ¿Sí? Cuando las personas empiezan a dar, me decían, mire, es que yo me hice una toma de glicemia y eso me dio este valor. Y cuando después desayuné, volví y me la tomé y el valor aumentó. ¿Y qué desayunas? No, pues me comí un pan con un cafecito. ¿Y el cafecito que más tenía? No, pues un cubito de azúcar. Claro, la ingesta calórica sobrepasó su capacidad de procesar la glucosa. Entonces, él empieza un poco a entender que no puede echarle un cubito de azúcar a un pocillito de tinta. Y dice, pero es que aquí es un cubito. Pues es un cubito en un diabético, es casi que medio bulto de azúcar y no va a poder procesarlo porque tiene restricciones. Entonces pueden hacerse pesquisas en forma temprana de las alarmas que uno pueda generar en esos dispositivos. ¿Sí? Eh, Terapéuticas digitales, hoy hay muchas aplicaciones que trabajan aspectos relacionados con la depresión, por ejemplo, con la ansiedad, con las adicciones. Hay una dinámica que sensibiliza a partir de flujo sanguíneo, a partir de sudoración, a partir de movilidad. ¿Qué está pasando en el individuo? Entonces, eso a partir de unos patrones de inteligencia artificial, consultando bases de datos inmensamente grandes, empiezan a decir, va a entrar en una crisis depresiva, va a entrar en una crisis ansiosa, va a entrar en el consumo de un medicamento, de una sustancia que lo tiene adicto, y empiezan a generarse esas alertas tempranas. Por supuesto, hoy muchos médicos no solamente formulan médicos, conozco muchos colegas que le recomiendan a las personas un dispositivo de estos, una apps de estas, ¿cierto? Porque le va a servir a él para monitorar, prevenir y mejorar la calidad de vida. Yo le he recomendado a las personas que estaban trabajando con diabetes, ven, ¿y por qué no te bajas esta aplicación? Esta aplicación es gratis. Venga, le ayudo, y se la bajaba en su celular, ¿sí? Y se le enseñaba a manejar. Y yo lo único que hacía cuando venía a su próxima consulta era revisar el historial de lo que él había utilizado con la app. Varias personas no la habían abierto nunca. Algunas la habían abierto una que otra vez. Otras personas eran más juiciosas. Entonces yo me ponía reunía a las personas que eran más juiciosas con la app, con las que no la abrían, para que conversaran entre ellas y mire, es que ese dispositivo que nos pusieron en el celular nos ayuda a mejorar, porque yo me comí esto y se me subió. Y yo hice esto y me mejoró. ¿Sí? Empieza a ver la autorresponsabilidad producto de que hay un conocimiento, de que hay un aprendizaje. Algo que tiene hoy mucha fuerza, y yo lo he dicho en algunos escenarios, los colegas radiólogos tienden a desaparecer, porque la experiencia más contundente en radiología automatizada basada en inteligencia artificial se hizo con la COVID-19, ¿cierto? Los grandes hospitales lograron tener acceso a tecnología que les permitía rápidamente decir, este proceso es una anomalía asociada al virus, y eso arrancaba un esquema terapéutico X. Eso no es una bacteria porque implica un tratamiento y menos un hongo porque implica un tratamiento Z. Si yo le arranco a un virus con uno bacteriano, no va a pasar nada. Si le arranco a un bacteriano con un tratamiento viral, pues no va a pasar nada. Entonces se me retrasa la intervención terapéutica. Entonces aparecen ahí sistemas que ayudan a detectar afecciones en las imágenes médicas, ¿cierto? Eso requiere la precisión diagnóstica y de la reducción de errores médicos. Si usted está en un establecimiento que tiene una buena tecnología de radiología, pues puede cometer errores en el diagnóstico, ¿cierto? Pero ya hay tecnología radiológica, usted puede estar en un hospitalito en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y a través de la tecnología tener las mejores imágenes diagnósticas y eso mejorar la solución, ¿no? Ya eso existe. Conocí un instituto en Berlín que tiene 450 hospitales en el África que hace telemedicina y es básicamente teleradiología. En el África hay zonas muy deprimidas, hay los dispositivos. Esta gente de Berlín pone el dispositivo, una enfermera o un auxiliar de enfermedad toma la imagen radiológica, la manda a través de un dispositivo y un radiólogo, que cada vez serán menos porque eso lo va a hacer la inteligencia artificial, da un diagnóstico y sugiere una intervención terapéutica. Eso ya está ocurriendo en el mundo. Por supuesto, ayuda a tomar decisiones más informadas. Muchas veces el problema del diagnóstico médico fallido es porque no tiene mucha información.
Hoy los médicos, sobre todo en los servicios de urgencias, se ven expuestos a una gran cantidad de demanda de demanda de consulta, muchos pacientes asistiendo por problemas, no tienen tiempo de dedicar el espacio que se requiere a esta paciente y sobre un poquitos síntomas toman una decisión y resulta que el tema era otro. ¿Sí? Y eso genera, por supuesto, muchas afectaciones, tanto en la persona que fue atendida, como por supuesto en el médico que se está introduciendo en procesos de tipo legal muy complejos para ambos actores. Reconocer con rapidez anomalías a simple vista no es tan fácil, y menos si no hay una experticia en la lectura de imágenes diagnósticas, ¿cierto? Porque es que una rápida detección de imagen dudosa plantea una rápida interconsulta y de esta manera una mayor oportunidad del diagnóstico y por ende una mayor oportunidad del esquema terapéutico. Seguramente han escuchado el tema del cáncer. El cáncer hoy es una patología que tiene manejo, ¿cierto? Ya hoy muchos cánceres se pueden curar sí y solo sí los diagnostico y los intervengo a tiempo. Uno de los grandes problemas es la demora en generar un diagnóstico y otro de los problemas es la demora en que ese diagnóstico ya comprobado entre en un proceso terapéutico. ¿Sí? Y eso es un problema del mundo, no es un problema solamente de Colombia. Claro, nuestros países latinoamericanos tienen mucha fragilidad ahí, pero va funcionando en ese orden de ideas. En el campo de la salud pública, ya la OPS ha formulado direccionamientos o principios rectores en el campo de la inteligencia artificial, ¿sí? Y hablan de garantizar la inclusividad y la equidad, responsabilidad y rendición de cuentas, una IA con capacidad de respuesta sostenible. Hay todo un marco de referencia que alienta a los países a poder migrar a estos espacios que se vuelven pues una solución. Yo creo que la inteligencia artificial hoy no va a reemplazar al ser humano, hoy no lo reemplaza. Depende de nosotros si nos reemplace, ¿sí? La computadora hoy es un recurso. Cada vez la necesitamos más y cada vez dependemos más de ella. Si nos descuidamos, llega un momento en que pueden pasar cosas que uno no sabe qué dimensión tenga, ¿sí? Y sobre todo en ese concepto de redes neuronales que van aprendiendo comportamientos, porque los comportamientos son repetitivos. De eso se surte la informática, de la repetición, porque hay unos procesos, ¿cierto? Aparece la optimización de agendas en los quirófanos, un tema fundamental para ayudar a programar cirugías de forma más eficiente, reducir tiempos de espera y, por supuesto, cancelaciones de cirugías por razones no médicas, que no hay el material, que no hay el cirujano, que la máquina no funciona, que la lámpara no funciona, cosas que se salen de la razón no médica, que muchas veces son la causa de cancelación de una cirugía, ¿cierto? ¿Cómo esa optimización de agendas ayuda al médico a enfocarse en la tarea importante, que es básicamente su intervención quirúrgica, ¿cierto? Y por supuesto, el tema de la cancelación de procedimientos quirúrgicos en un hospital es un tema que afecta mucho la dinámica financiera de los hospitales, porque llegar a una programación, generar toda una dinámica de intervención para las 7 de la mañana del día tal y no hacerla, es una cantidad de plata que se perdió, no se utilizó, no se resolvió el problema de la persona, no se ocupó el espacio del equipo de cirugía y va generando grandes problemas económicos. Eso es una situación que se plantea con mucha frecuencia en muchos de los hospitales en América Latina. La trazabilidad de medicamentos y material médico quirúrgico. ¿Cómo prevengo el fraude? ¿Cierto? Ayudan a los responsables de hospitales a rastrear medicamentos, material médico quirúrgico, prevenir faltantes, stock y fraude. ¿Sí? Eso impacta, por supuesto, la seguridad de las personas y las finanzas de los hospitales. Se les decía, no, se cancela la cirugía porque el paquete de cirugía no está, o se cancela la cirugía porque el material de osteosíntesis, en el caso de una cirugía ortopédica, pues no llegó, o se cancela porque el stent que vamos a colocar en la coronaria, pues no llegó, ¿sí? Y eso genera, por supuesto, digamos, muchos retrasos en la dinámica de la intervención oportuna. Esto requiere regulación. Esos 8 puntos que acabamos de ver requieren regularse y eso hace parte de cada país, poder tener control, poder tener gobernanza sobre cada punto de los aspectos anteriores. Ya Colombia acaba de promulgar a partir de un COMPES, la Nación Nacional, eh, una norma que habla de inteligencia artificial, sus alcances, su utilidad, su financiamiento, ¿sí? Y empieza a abrirse un espacio que realmente faculte, por supuesto, el control.
O sea, ¿cómo se va a controlar el manejo de la IA? Puede usarse para muchas cosas buenas, pero también puede usarse para muchas cosas malas, ¿cierto? Hay un tema de ética ahí, ¿sí? Y esto se menciona como en el punto 9, porque es que primero llega la tecnología y después llega la regulación, ¿cierto? Como que primero llegan los recursos. Claro, nosotros, ¿cuánto es que llegó la inteligencia artificial? Les mencionaba hace ya bastantes años. Estamos empezando a regularla. Europa viene en un proceso de regulación muy estructurado, Estados Unidos menos. Aquí ya empiezan a verse algunos brotes, porque eso es una conectividad global y tiene que regularse. No puede ser libre albedrío para cualquier actor. Entonces nos encontramos con este ecosistema digital en el campo de la salud pública. Mire todo lo que tenemos ahí de tecnología de la información y la comunicación. La robótica. Ya tenemos robots que hacen intervenciones quirúrgicas. Tenemos en Colombia 2 Da Vinci. Son robots que tienen 4 brazos. Un cirujano tiene 2 brazos, el robot tiene 4 brazos, puede manejar 16 pinzas, ¿cierto? Hoy, por supuesto, trabaja con una consola, hay un cirujano dentro de una consola moviendo los instrumentos, pero el robot genera una cantidad de elementos absolutamente indispensables. Hoy hay robots en fase beta, por supuesto, de prueba, que pueden determinar la consistencia del tejido que van a abordar. Entonces dicen, este es tejido nervioso, no lo tocan. Este es tejido vascular, no lo tocan. Este es tejido propio del órgano, ¿sí? Tocan el tejido propio del órgano. Ya esa máquina puede censar la densidad del material y poder decir, los nervios no los puedo tocar, porque si yo toco un nervio hay problemas de transmisión, entonces va a haber una discapacidad que se genere por una lesión quirúrgica que no es infligida, pero eso hace parte de la complicación. Todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, lo habíamos hablado, chatbot, inteligencia artificial, realidad virtual, interoperabilidad de plataformas de código abierto, los sensores, análisis de Big Data, redes y tecnología 5G, soluciones de computadora en la nube. Esto nos mete en un escenario absolutamente vertiginoso. La telemedicina se expandirá aún más, va a poder llegarle a un mayor número de personas a través de consultas virtuales. Se va a poder hacer seguimiento a distancia de las personas y, por supuesto, acceso a la atención médica de cualquier ubicación, ¿sí? Yo vi hace tal vez unos 2 años, antes de pandemia exactamente, había un muchacho de 25 años en un hospital en Quibdó. No podía ser sacado porque había sido agredido con arma de fuego y estaba en condición muy crítica. Y a través de telemedicina, unos médicos del Hospital Cardiovascular del Oriente en Bucaramanga asistieron al médico en Quibdó y el paciente recuperó su condición de salud, ¿cierto? Fue un tema de manejo remoto. Esa interoperabilidad garantiza que los datos de las personas están disponibles para todos los proveedores, independiente de dónde estén ubicados. Esta inteligencia artificial y el análisis de datos desempeñan un papel muy, muy importante en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ¿cierto? La utilización de algoritmos muy avanzados que hacen parte un poco de la dinámica de redes neuronales, analizando grandes volúmenes de datos, identifican patrones y tendencias que pueden pasar desapercibidos. Tal vez algo que ayudó mucho en la pandemia de la COVID-19 fue que se crearon redes de profesionales haciendo investigación y generando una comunicación muy, muy en línea que permitió avanzar en muchos procesos, primero unos asociados a la vacuna, otros asociados a la inversión terapéutica, en todos esos tipos de factores, porque esa enfermedad nos cogió, por supuesto, muy desprevenidamente. Asumíamos que ya todo estaba controlado, pero la COVID-19 le puso sobre la mesa al mundo que ningún sistema de salud en el mundo está funcionando bien. Ninguno, ¿cierto? Y eso, por supuesto, se vuelve altamente preocupante. Las personas desempeñarán un papel mucho más activo en la atención médica, lo decíamos al principio de la sesión. Va a jugar un rol mucho más crítico, mucho más interactivo. Va a tener acceso a sus datos de salud, podrá monitorear su proceso de control, podrá tomar decisiones informadas sobre su atención. Les contaba unos ejemplos que se han vivido en algún momento. Todo
la información detallada, ¿cierto? Yo podré compartir la información con los médicos que yo considere, ¿sí? Y ese compartir mi información con los médicos que yo considere los va a meter en una atención mucho más personalizada, ¿cierto? Uno de los grandes problemas que vimos en América Latina es que el 97% de la investigación de medicamentos en el mundo se hace en Europa, en Estados Unidos. Está empezando Asia a meterse en ese escenario. En América Latina se hace el 0.03 de la investigación científica en medicamentos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros consumimos medicamentos que están probados en personas de contextura completamente diferente a la de nosotros, europeos o norteamericanos. Y eso genera afectaciones en las dosis. Necesitamos personalizar la dosis de los medicamentos, ¿cierto? Entramos en este escenario que plantea bases de datos. ¿Cuál es la fuente para la gran base de datos? La historia clínica electrónica, indudablemente, ¿cierto? Eso generará selección de información y, por supuesto, anonimizar los datos. Los datos son anónimos, ¿sí? Ahí no puede permitirse que se vulnere un dato clínico. Eso no puede ocurrir. Y eso hace parte un poco de la normatividad que se genere, la regulación que se adopte. Esas bases de datos referenciadas en historias clínicas tienen que ser bases de datos simplificadas a partir de grandes análisis de algoritmos que lleven un poco las expresiones clínicas, las expresiones sintomatológicas de las personas y puedan meterlas en la tendencia de un comportamiento, ¿cierto? Un preprocesamiento de datos en el que el análisis inicial y la limpieza de la información, porque hay mucho ruido de datos, ¿cierto? Permite estandarizar variables y completar fuentes con datos externos. Hoy no es solamente qué está sintiendo usted, en qué entorno vive, cómo es su dinámica laboral, cómo es su dinámica social, cómo es su dinámica personal y familiar, ¿cierto? Usted está viviendo en un ambiente contaminado por ruido, por vapores, por polvo. Eso juega un papel muy importante. Y por supuesto, son elementos para desarrollar algoritmos que permitan clasificar a través de análisis de regresión y generar los clustering que van siendo como paquetes que van identificando las necesidades que se van modelando en la intervención de cada una de las personas. ¿Qué servicios de la salud digital tenemos, digamos, como muy cerca de nosotros? Pues la telemedicina, ¿sí? Ya de eso sabemos bastante. Ya sabemos que facilita consultas a distancia. Nos falta educación en el campo de la conectividad, de todo el aprendizaje del tema del lenguaje tecnológico. Supone disminución de tiempo, disminución de costos, disminución de desplazamientos, tanto de los profesionales, trabajadores de salud, como de las personas, ¿sí? Se ha ido consolidando de una forma importante. Las apps, esas aplicaciones móviles que nos permiten monitorear comportamiento, ¿cierto? Puede ser un entrenador personal, puede monitorear mi sueño, puede monitorear mi tensión arterial, puede monitorear mi frecuencia cardíaca. Hay innumerables posibilidades de monitorear comportamientos biológicos. Serious Games son unos videojuegos que procuran un poco concentrar la atención de las personas en su proceso de observar la enfermedad o de controlar la enfermedad. Hablamos de la adherencia terapéutica. Es que el Señor no se toma las pepitas, pero ¿por qué no se las toma? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de eso para que no se las tome? ¿Será falta de información, falta de conocimiento? ¿Sí? Se utilizan para enseñar, prevenir, diagnosticar y tratar y rehabilitar personas. ¿Sí? Estamos en este momento con un par de ingenieros que son absolutamente mágicos con esto, magos con estos temas, tratando de diseñar un juego para orientar las intervenciones en personas con diabetes. ¿Sí? La persona con diabetes cree que no le va a pasar nada y le están pasando muchas cosas. Es una enfermedad tan silenciosa que cuando se instaura genera grandes problemas. La historia clínica electrónica ya es un tema que se vuelve bastante cotidiano, ha ido mejorando considerablemente en el tema de que se comparte de forma muy segura, ¿cierto? Y se puede acceder de diferentes puntos. Todo el tema de realidad aumentada, eso juega mucho sobre procedimientos quirúrgicos, por ejemplo. Hay unos dispositivos que son unas gafas especialmente diseñadas que usted
están por supuesto programadas, alimentadas con mucha historia, genera un aumento del órgano que está mirando y eso permite hacer mucho más visible cualquier defecto, cualquier circunstancia que está afectando la salud de la persona. Y todo ese tema de los vestibles, ¿no? La ropa, complementos inteligentes como pulseras, gafas, relojes, están monitoreando y almacenando datos todo el tiempo. Y frecuentemente vemos a la gente, ¿cuántos pasos llevo hoy? ¿Cuántos pasos llevo hoy? Porque hablamos de que si he hecho tantos pasos, pues estoy generando una condición física que me permite estar como relativamente bien, ¿cierto? ¿Qué ventajas tienen los servicios de salud digital? Mejora la monitorización de los pacientes. ¿Sí? Cuando se abre una vía de comunicación digital, se reduce la distancia entre el profesional de la salud y la persona. Yo puedo monitorear hoy el estado de salud de las personas que tengo con diabetes. Algunos tienen los dispositivos, los famosos parches. Ese parche le manda Bluetooth a su celular y yo tengo acceso al celular, a la aplicación de él. No tengo acceso a nada más y puedo ir mirando el comportamiento de cómo están los picos glucémicos o cómo está la carga glicémica cuando él genera alguna ingesta, ¿cierto? Se te subió ¿por qué se te subió el azúcar? Tuve un disgusto en mi casa. El estrés es un factor disparador de picos glucémicos. La falta de sueño es un disparador de picos glicémicos, ¿sí? Entonces hay más factores que eso. Monitorizar los pacientes. Que las personas cuenten con más información, ¿cierto? Cuando tienen más conocimiento y pueden gestionar su propia salud, pueden tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Tener acceso a manuales y buenas prácticas a través de las TIC, pues algo muy útil y es indispensable que, por supuesto, lo hemos mencionado, las fuentes sean muy confiables. Adquirir hábitos saludables, ¿sí? Yo creo que el juez más implacable con el tema del peso es la balanza. Cuando usted se pesa todos los días, lo primero que hace en la mañana es pesarse en la balanza y usted sabe que aumentó 1 o 2 kilos, la conciencia no lo deja tranquilo ese día. ¿Sí? Pasa lo mismo con las apps. Cuando usted está mirando ahí qué es lo que está pasando, uy, se me subió el azúcar, uy, se me subió la presión arterial, uy, se me subió. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tengo que hacer para que eso no ocurra? Por supuesto, a los profesionales el uso de la salud digital le permite identificar más fácil el tipo de intervención que se requiere. Permite con mucha más facilidad adelantarse a un diagnóstico precoz de las enfermedades. Cuando uno habla de la historia natural de la enfermedad, hay algo que se llama en medicina el prodromus, ¿sí? Y ustedes escuchan, me va a dar una gripa terrible. Ese es un prodromus. Están empezando a generarse unos cambios biológicos y su cuerpo reacciona desde el punto de vista de su capacidad inmunológica. Y si tiene la capacidad suficiente y la carga viral, estoy hablando de un virus, no es suficiente, no es muy grande, eso no pasó de ser, pensé que me iba a dar gripa, ya, hasta ahí se acabó. Pero cuando esa respuesta inmunológica no es suficiente contra la carga viral, pues le dio la gripa y la incapacidad y la molestia, ¿sí? Uno puede anticiparse a ese tipo de elementos. Fomentar una atención más asequible y equitativa, ¿sí? ¿Cierto? Evitar los desplazamientos innecesarios, evitar el riesgo de exclusión, generar igualdad de oportunidades, que es un tema que todo el tiempo nos convoca y como que eso no funciona, algo pasa, ¿cierto? Y por supuesto, mejorar la dinámica de eficiencia en los hospitales. Esa conectividad entre hospitales permite un mejor funcionamiento del sistema de salud, agiliza los procesos, minimiza los márgenes de error, ¿sí? Acuérdense en esta famosa frase del paseo de la muerte. O sea, ¿por qué ocurría eso? Pues no hay información en las instituciones. Entonces usted llega aquí, no, es que usted no está afiliado, yo no tengo... No, eso no se trata de eso. Es un tema de ministerio que puede resolverse a través un poco de la automatización de los procesos, técnicas de Big Data que permitan analizar grandes volúmenes de datos. Todos estos temas pues hacen parte de todo este componente. Estamos en este momento, a partir de todas estas publicaciones, generando un segundo paso para generar elementos en auditoría de salud que usen tecnología informática y que agilicen esos procesos de auditoría, ¿cierto? En el marco de la gerencia hospitalaria, ¿cómo logramos una administración más efectiva, eficaz, eficiente? Es un tema que gira mucho alrededor de la dinámica económica, pero es que yo necesito que si yo intervino un tiempo y si yo intervino en los recursos, pues esa persona
mejore su condición de salud. Eso es lo que busco. Yo necesito una respuesta más efectiva que eficiente. Eficiente me habla más de la dinámica económica, financiera. No, yo necesito resolver los problemas de las personas. Entonces, les traigo aquí porque este libro de gestión hospitalaria fue adoptado por una universidad en Brasil y se ha convertido en un libro de texto para los estudiantes de gerencia hospitalaria o gerencia de servicios de salud. Y otro libro que se vuelve muy importante es el libro de salud pública, porque digamos, ya empezamos a construir este libro con recurso de tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, hay que trascender de esos escenarios que vivimos cotidianamente a tecnología que sea mucho más robusta, que nos ayude a resolver los problemas de una forma mucho más informada, mucho más consensuada, pero sobre todo pensando en la seguridad de las personas y en la calidad de atención que se merecen las personas. Eso, por supuesto, es un tema que transitará a través del tiempo, se irá documentando, se irá enriqueciendo y este es el tema que quería compartir con ustedes hoy. Este es un tips, ¿sí? Como diríamos en el argot médico, esto es una visita médica que me entregan dos de un blister que tiene 10 tabletas, me dan 2, ¿cierto? Que por supuesto cuando tengo el blister completo para un esquema terapéutico completo, pues los resultados son distintos. Muchísimas gracias por la atención. Quedo, por supuesto, atento a inquietudes, a comentarios, por supuesto, a preguntas en el ámbito de lo que acabamos de ver. Doctor Jairo, muchas gracias. Vamos a revisar a ver si alguien tiene dudas. Por favor, nos pueden escribir a través del chat o si desean pueden levantar la mano para darles la palabra. Una duda. Albert tiene una duda. Aquí me dice Olga Lucía, quedé antojada de más información sobre IA en salud mental. Hay muchos desarrollos en IA en salud mental. Es un campo muy interesante, es un campo muy interesante. Está planteando ya algún tipo de intervenciones que se Hola, creen Dor. pueden ayudar, por supuesto, a los terapeutas a mejorar esa condición de salud. Hay manifestaciones clínicas muy tempranas en el individuo que pasan desapercibidas, pero son manifestaciones que son claras manifestaciones de problemas de salud mental. Hoy pasa mucho en los jóvenes, en los adolescentes, incluso en los niños. Hoy tenemos, por ejemplo, problemas serios de alcoholismo en niños, alcoholismo en niños, ¿cierto? Todo este comportamiento agresivo, violento, perturbador de los adolescentes. Hay manifestaciones que involucran el componente de salud mental. Pues Olga Lucía, con muchísimo gusto, en cualquier Ay, momento gracias. le puedes... Gracias, sí. Lo que pasa es de que yo como fisioterapeuta, perdón, tomo la palabra. Vamos, ¿ves? Bueno, Eh, Albert dice, yo considero que ahora con el uso de la IA se pueden implementar para atender ciertas gestiones de los pacientes. Upa, se me fue. ¿Qué pasó? De los pacientes. Sé que los están usando, pero en el momento no ha sido muy fuerte. Inclusive me atrevo a decir que hasta para gestionar temas de quejas sería buen aliado. Sí, Albert, claro que sí. Hay muchos elementos ahí, muchos elementos que pueden conjugarse alrededor de estas intervenciones. El tema de la confidencialidad de la historia clínica complejo, ¿cierto? Hay que hacer un ajuste en la resolución 1995, por supuesto, esa norma de historia clínica genera una necesidad de hacer ajustes, ¿cierto? Me levantó la mano Claudia Marcela. Contanos, Claudia. Doctor, muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por compartir Bueno, mientras una Claudia nos dice mirada. estudios o herramientas para ambientes inteligentes para personas con demencia senil, no conozco personalmente ninguno, pero estoy seguro que deben haber. Hay mucho estudio en estos temas, sobre todo de la tercera edad, dado Doctor, que hoy el ser humano está viviendo más tiempo y ese tiempo adicional, permítame esa expresión, genera una cantidad de posibilidades patológicas que tienen que ser atendidas. La demencia senil es una de ellas, ¿cierto? Me gustaría que la IA se enfocara más en enfermedades que no tienen cura como la fibromialgia. Por supuesto que sí, la IA va a poder
entender y acercarse a conceptos terapéuticos mucho más precisos. Milena me dice, cuando su merced dice que el tema de radiología en algún momento será reemplazado por IA, ¿será que el diagnóstico, si son confiables, igualmente siempre? Esa es una buena pregunta porque, por ejemplo, hoy el robot Da Vinci hace las cirugías con un cirujano manejando la consola, ¿sí? Pero ya hay robots en prueba beta que trabajan sin cirujanos, ¿sí? Por supuesto, el cirujano siempre tendrá que estar pendiente, porque uno no puede prever algún error, ¿sí? O sea, ¿todavía esa autonomía robótica? No, todavía no, ¿sí? Lo que pasa es que eso implica toda esa alfabetización digital de las que les he dicho, ¿sí? Un radiólogo que no entre en alfabetización digital, que no utilice IA, pues rápidamente va a salir, ¿entendés? Y ese tema de cosas se vuelven absolutamente relevantes. Esto requiere alfabetización digital. Los médicos tenemos que aprender de inteligencia artificial. Tenemos que aprender a entenderla, a usarla. Tenemos que quitarnos el miedo por la inteligencia artificial. ¿Ok? O sea que por ahora hay acompañamiento profesional, Malena. Eso sí es absolutamente claro. Pero dependerá por nosotros cuándo empezamos a soltar esa responsabilidad. ¿Sí? Albert dice, me gustaría preguntar una cosita, Doc, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo sugerir a un gerente, si es médico, que es necesario cambiar su aplicativo de historias clínicas? Es que donde trabajo manejamos NAX médica y se me hace obsoleto y ha dificultado muchos procesos, pero el gerente es terco y quiere permanecerlo y se ha perdido harto dinero también por el mismo. Desde su experiencia, ¿cómo alguien administrativo puede subestar su médico? Mira, mi primera impresión con el comentario que haces, Albert, es que este médico no está usando la inteligencia artificial, no está usando la historia clínica, no la está usando. Y como no la está usando, pues no considera que tiene deficiencias. Pero si alguien en el hospital le hace un reporte periódico de la data que tiene la historia clínica o para qué se está usando, él va a empezar a darse cuenta que sí hay problemas. ¿Entendés? Cuando un director de un hospital no utiliza los datos para tomar decisiones, ahí hay problemas con ese director. Porque las decisiones se toman basadas en información, basadas en datos, no basadas en suposiciones. Y tenemos muchos gerentes que trabajan el tema de la suposición. Ah, es que sí, yo creo que eso debe ser así, háganlo así. No, eso es un problema. Es una pregunta interesante, pero que por supuesto plantea una aproximación a ese sujeto. Precisamente con las autoridades externas puede exigirse el avance en tecnologías. Ah, sí, de acuerdo. El avance en auditoría es muy grande. Ya hay software que analiza la factura, por ejemplo. Ya no necesitan personas. ¿Sí? Usted configura una data, la mete en una base y después revisa la factura contra esa data y dice objetada, punto. O aparecen unas glosas, ¿cierto? Muchas gracias por la felicitación. Creo que es importante ese tema de la auditoría, la atención con calidad es muy importante. ¿Cuál considera usted que sea la ruta para dar inicio a una verdadera normatividad? De ahí se fortalezca la gobernanza. Ah, esa es una buenísima pregunta, Claudia. Buenísima. Y no me atrevería a contestártela porque es que eso requiere un espacio político basado en el entendimiento de las personas. Si no tenemos un ambiente político basado en las personas, pueda pasar cualquier cosa, ¿entendés? Y permítame digo algo, el modelo de salud propuesto actualmente es un modelo de salud basado en el control de los recursos financieros, no basado en la atención de las personas. Y eso es un problema, ¿sí? ¿Cuándo se podrá dar inicio a una verdadera normatividad? Esa es una buenísima pregunta, Claudia, pero te la dejo ahí. No me atrevería a generarte a través de este medio, digamos, mis apreciaciones al respecto, ¿cierto? Se me van corriendo los... Yasmina me dice, yo estoy en el programa de artes visuales y me impactó la charla porque el sentido ético de la salud, uy, se me corren, el sentido ético de la salud es fundamental y va de la mano con el tipo de alimentación. Sí, Yasmina, muy importante, muy importante. La ética es un pilar de todo este proceso, absolutamente fundamental, ¿cierto?
¿La inteligencia artificial es importante para la gestión del recurso humano en salud? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque permite un poco, en función de unos parámetros que defina, saber con qué personas cuenta. Para poder a esas personas darles información, capacitarlas, ¿sí? Desarrollar las habilidades que necesita la organización desde la perspectiva de la gestión del talento humano. Es muy importante ese tema, ¿viste? En el link de asistencia, ay, ¿qué dice aquí? Se me corre. El link de asistencia no existe para la gerencia de calidad del cuerpo. No sé. Por eso no podemos pasar más allá de la barrera, no dejan como ser humanos administrar salud. Sí, ese comentario es importante. Hay que romper esas barreras que no nos dejan crecer. Creo que a pesar de la IA son un aporte y avance revolucionario. De acuerdo con lo expuesto, el criterio auditor médico es reemplazable por la IA. Yo creo que sí. Si se va a seguir haciendo lo que se está haciendo hoy. Para mí el auditor médico es un constructor, no un policía. La factor policía del auditor la puede hacer una máquina. Yo creo que el auditor debe tener una vocación de constructor de organización. ¿Por qué? Porque tiene todas las herramientas para identificar qué está pasando, por qué está pasando, en dónde está pasando y cómo está pasando. Se vuelve un poco en ese consejero de la gerencia. Mire, vamos a capacitar a los cirujanos o a los médicos de la consulta externa o a las enfermeras o a los auxiliares en estas técnicas para que puedan mejorar la calidad de la atención. Hoy los auditores, infortunadamente, y ese es mi punto de vista personal, se están formando para hacer auditoría de historias clínicas y auditoría de cuentas médicas. En el libro de salud, en el libro de auditoría en salud, hay un capítulo que se llama Auditoría de programas y personas. Yo debería tener auditores auditando a las personas que usan los servicios de salud, auditando a las personas que tienen esquemas terapéuticos, por ejemplo, en enfermedades crónicas no transmisibles. Yo debería tener auditores que auditen a mis personas con diabetes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde flaquean? ¿Por qué dejan de tomarse X o Y medicamento? ¿Por qué no siguen X o Y atención? ¿Cierto? De modo que aquí hay muchísimas preguntas. ¿Qué cantidad de preguntas? Neida me dice, como dice el doctor, hasta que el modelo de atención no cambie y prime como prioridad la salud del paciente desde una perspectiva empática y humana, aceptar estas propuestas requerirán un poco más de tiempo. Es decir, aceptar estos cambios constructivos de la IA y las TIC en el campo de la salud para mejorar la calidad de atención, pero sin perder de parte humanística. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes una cosa, Neida? Eso lo hacemos nosotros los trabajadores de la salud. No podemos dejar que lo hagan otras personas. Una anécdota chiquita. Me leí esta mañana un artículo de un astronauta que vivió en ese laboratorio espacial y durante el tiempo que vivió en esa nave le dio 2.242 vueltas a la Tierra. Y él hace un relato terrorífico de cómo la Tierra es tan vulnerable, porque hoy la economía mundial está primando por la sociedad y el planeta. O sea, el orden hoy es economía, sociedad, planeta. Y él dice, si no pensamos primero en el planeta, segundo en la sociedad y tercero en la economía, esto va a estar muy mal. Esto va a estar muy mal. ¿Cierto? Y todo lo que estás diciendo ahí es importante. O sea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que haya un foco distinto? ¿Entendés? Y yo lo tengo clarísimo. Las únicas personas que podemos aportar elementos a una transformación real somos los profesionales de la salud o los trabajadores de la salud, porque estamos cerca de las personas escuchando el lamento, la queja, la angustia, la ansiedad, muchas veces no asociadas a su enfermedad, asociadas a no contar con el medicamento, asociadas a no contar con la cita, asociadas a no contar con la autorización, y eso es muy complejo, ¿cierto? Lexi, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Me gusta mucho poder compartir estos tips que en algún momento, y por supuesto lo decidirá la universidad y Ángela se queda con ese mensaje, podemos seguir haciendo charlas, digamos, más focalizadas, ¿cierto? Ahí me habían propuesto un tema que a mí me apasiona, ¿no? El uso de la tecnología en las enfermedades emergentes en las zonas rurales de Colombia. Me parece fascinante ese tema, ¿sí?
Hay muchas enfermedades emergentes, muchas están siendo desatendidas, ¿cierto? Y nuestros colegas médicos, las enfermeras, las bacteriólogas, odontólogos, se van a esos terrenos sin el conocimiento de esas inquietudes. A tratar de hacer con las uñas, perdóname una expresión, cosas que no pueden hacerlo de otra forma, ¿cierto? Neida, sí, somos agentes de cambio. Pero es que no hemos creído en eso. O sea, no hemos creído que nosotros hacemos el cambio, no lo hemos creído. Siempre esperamos que alguien lo haga. Y eso va a ser muy difícil, ¿cierto? Va a ser muy, muy difícil. Florencia me dice, muchas gracias, doctor, me pareció excelente esta charla, espero se sigan presentando. Gracias por compartir tu conocimiento de experiencia. Con muchísimo gusto, Florencia, con muchísimo gusto. Me encanta poder, primero tener un auditorio como ustedes que a través de todas estas notas en el chat, pues claro, dicen esto, qué chévere todo este discurso, ¿no? Algo que a mí me divierte muchísimo es la docencia. Yo les contaba, en este momento soy profesor de la Universidad de Cartagena, soy profesor de una universidad en la Florida, en Estados Unidos, y soy profesor de una universidad en el Perú. En el Perú y en la Florida trabajo a nivel de maestría. Ahorita voy a trabajar en Perú a nivel de doctorado como profesor y en Cartagena trabajo a nivel de especialidades. Entonces, tengo esa gama del nivel de formación académica, desde los especialistas hasta los magíster, hasta los doctores. Y en la medida que haya inquietud, hay avances. Porque digo a mis estudiantes, lo único que lo mantiene uno vivo en estos escenarios tan complejos es la curiosidad. Si hay curiosidad en el ser humano, hay desarrollo del ser humano. Y eso se vuelve muy importante. Para cerrar, les cuento que una vez le preguntaban a Albert Einstein, doctor Einstein, usted es un muy buen científico. Y él dijo, no, yo no soy un científico, yo soy un hombre curioso. Entonces, los invito a que exploren su gen de la curiosidad, activen su gen de la curiosidad. Aquí hay preguntas que me dejan bien inquieto y con, digamos, el tema de no poder llegarles a más contenido, pero, digamos, los tiempos se vuelven complejos. Vamos a leer esta última nota. Joymar José dice, la tecnología permite llegar a zonas donde es difícil el acceso a servicios de salud y que la gestión del recurso humano, uy, se me fue, esté bien distribuido geográficamente. Eso es un tema complejo. Colombia es un país muy diverso geográficamente y eso plantea dificultades logísticas en ubicar equipos de salud en muchos territorios. Y eso es muy complejo porque primero se requiere mucho dinero, segundo se requiere gente que tenga una gran formación, tercero se requiere mucha seguridad. O sea, un médico, una enfermera, una auxiliar de enfermería, un odontólogo no se van a ir a una región que en Colombia tenga conflictos, no se van a ir. Por mucho que se les ofrezca, no se van a ir, porque prima la seguridad individual. ¿Ok? Muchísimas gracias, me dio mucho gusto compartir con ustedes. Seguramente nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Y bueno, hasta aquí bueno, esto es más una exposición que un diálogo, pero en algún momento podríamos hacer diálogos. ¿Ok? Doctor Jairo, ¿me escuchas bien? No sé si me escuchas o me pueden confirmar en el chat si me escuchan. Nosotros sí la Sí, escuchamos, pero yo señora, creo sí se que él no escucha. escucha. Yo creo que él no escucha, porque las preguntas que él respondió fueron las que le hicieron en el chat. Sí, me estaba dando cuenta que teníamos unos problemas con con el audio, creo que aún los tenemos, pero bueno, aprovecho pues para agradecerle al doctor Jairo por esta charla que nos brindó, que fue muy interesante. Les comento que por allí nos estaban reportando que en el link de asistencia no salía la Ángela, ¿estás especialización en por ahí? gerencia de calidad, entonces ya aparece. ¿Listo? Para que por favor Y la maestría diligencien. en telesalud. Tampoco está la Ah, listo. maestría en telesalud. Ya la Ay, qué agregamos. pena. Pues como no me respondieron en el momento, ¿será que vuelvo a llenar la encuesta? No, si ya la ¿Alguien me está diligenciaste, no escuchando? hay problema. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Hasta luego.